Buenas tardes, saludos, Dios le bendiga. Hoy 21 de septiembre del 2020. Mi nombre, como ustedes saben ya, que muchos me conocen, es Marcelino Matías Agrón, ministro de la Iglesia de Cristo, en quien me honro en dirigir, iglesia que fue fundada en el día de Pentecostés hace 2020 años aproximadamente. Para mí es un placer y un honor y un orgullo en dirigirme a ustedes a través de las redes sociales para instruirlos acerca de la palabra de Dios y para concienciarlos en base a lo que está pasando en los diferentes movimientos religiosos. En los 2 meses y medio aproximadamente estuvimos analizando las doctrinas del movimiento adventista. Hablamos de lo que cree su liderato, que Pablo le llamó hombres corruptos de entendimiento, y esas doctrinas que son falsas doctrinas yo le llamo virus espirituales. Así como está el virus, el coronavirus que daña el cuerpo físico, también están las falsas doctrinas que dañan la mente o el espíritu del ser humano. Y el mundo está lleno de religiones. Pues Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y la iglesia está en medio de todas esas religiones. Pues hoy no les voy a hablar de un virus espiritual de uno de estos movimientos, sino que les voy a hablar de una verdad que está en la Biblia que tiene que ver con la ley de Cristo. Les voy a traer el tema de hoy acerca de la ley de Cristo. Yo diría, especulando obviamente, que el 98% de los creyentes en las cosas de Dios desconocen acerca de la ley de Cristo, y que la Biblia habla de 2 leyes. Como todos sabemos, la Biblia es un libro que se compone de 66 libros. 39 pertenecen al Antiguo Testamento y los restantes 27 al Nuevo. Pues el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo que se llamó Israel. Ese fue el pueblo que Dios escogió, que una vez estuvo en cautiverio en Egipto por 430 años, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Estuvieron en el desierto, y en Éxodo 19 Dios los llamó a través de Moisés y dijo que iba a concertar un pacto con ellos. Y una vez Dios le propuso esas palabras a Moisés para que se las dijera al pueblo, el pueblo en Éxodo 19, 5 y 6 dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Pues todas esas leyes que corresponden en el Antiguo Testamento, que son los 5 libros de la ley, todas esas leyes fueron escritas por Moisés en un libro que en Deuteronomio capítulo 31, versículos 21 al 24 y al 26, claramente dice que todas esas leyes las escribió Moisés. Y esas leyes que estaban escritas en ese libro eran las que regían la vida nacional del pueblo de Israel. Ese libro contenía leyes ceremoniales, sacrificiales, leyes de fiesta, de diezmo, de alimentos, de amos y dueños, de sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas leyes ya sabemos que fueron dadas al pueblo de Israel, no a los gentiles que vivían en sus contornos, sino exclusivamente al pueblo de Israel, porque con ellos fue que Dios hizo el pacto. Pues en los 27 libros del Nuevo Testamento también se habla de otro pueblo, que fue la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esa iglesia, claramente en Mateo 16, 18, Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia de Cristo comenzó en el día de Pentecostés, 50 días después de Cristo morir. Y así como Israel tuvo una ley por parte del Padre, también la iglesia iba a tener una ley por parte de Cristo. Por lo tanto, esa iglesia
no es del Padre ahora, es propiedad de Cristo. Cuando Cristo venga, viene a buscársela para entregársela al Padre. Eso está en Mateo 25. Por lo tanto, esa iglesia, cuando Pablo predicaba, habló acerca de que la iglesia era propiedad de Cristo. Colosenses 1:18, Pablo identificó a Jesús como cabeza de la iglesia. También lo repitió, lo dijo en Efesios 5:23. Y en Colosenses 1:12, a la iglesia se le llama el reino, cuando dice Pablo que el Padre Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ese reino comenzó en el día de Pentecostés, como dije, donde en el comienzo se convirtieron solamente israelitas, que fueron como 3,000, de acuerdo a Hechos 2:41 al 43, y luego en Hechos 10 entre los gentiles, que fue Cornelio hasta hoy. Pues esa iglesia que Cristo compró con su sangre, Cristo le iba a dar una ley a esa iglesia, y eso lo vamos a probar. Y yo invito o reto a cualquier teólogo de estos movimientos que me refuten esto que estoy enseñando. Por lo tanto, la clase de hoy va dirigida mayormente a estos teólogos que militan en estos movimientos, que los demás maestros de los otros movimientos se alimentan de sus creencias y sus interpretaciones. Pero yo también, como maestro de la escritura y teólogo, también estudio la Biblia y soy responsable de lo que creo y enseño, pero lo pongo a prueba. Pues hoy te voy a hablar sobre la ley de Cristo, que eso no es un virus espiritual, es una verdad que está en la Biblia y te lo voy a probar. En Isaías, capítulo 42, acerca de esa ley de Cristo y de Jesús ya se había profetizado. Esa profecía se dijo aproximadamente 750 años antes de Cristo. Y mire cómo dice los versículos del capítulo 42 de Isaías, del versículo 1 al 4. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ese pronombre él se refiere a Jesús. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Noten lo que el Padre Dios dice a través del profeta acerca de Jesús. Está diciendo ahí en arroz y habichuela, de una manera clara y sencilla, que las costas, que es sinónimo a los pueblos de todas las naciones del mundo, iban a esperar la ley de Jesús. Claramente aquí se está especificando acerca de la ley de Jesús, que muchos dicen que son la misma, la del Padre y la de Jesús. Eso es totalmente falso, y más tarde te voy a hablar con detalle acerca de ello. Pues ya te probé que la profecía dijo que Jesús le iba a dar una ley a su iglesia. Viene Jesús, nace de María, según Lucas 1:30 al 34, se le llamó Hijo de Dios, empieza a crecer en estatura y sabiduría, y luego cuando escoge sus discípulos, empezó a darle instrucciones y enseñarle acerca de sus cosas espirituales. Y como es natural, pues los discípulos tenían arraigado en sus corazones las leyes mosaicas. Y Cristo tenía que cambiarle su forma de pensar y de creer. Y para cambiárselo, pues tuvo que hacer muchos milagros en presencia de ellos para que ellos pudieran creerle. Y en Mateo 17, note lo que dice la Escritura acerca de lo que el Padre dijo o le dijo a los discípulos acerca de Jesús. Este capítulo 17, del 1 al 5, trata acerca de la transfiguración de Jesús. Y vinieron los apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, y le dijeron a Jesús que si quería que se hiciesen 3 gramadas. Mientras ellos le proponían a Jesús, una voz del cielo les habló del cielo, desde la nube, y le dijo en el versículo 5 a los discípulos:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Note, en esa transfiguración se le aparecen a Jesús Moisés y Elías. Y Moisés y Elías desempeñaron un papel bien importante en el pueblo de Israel. Cuando se habla de Moisés y Elías, pues Moisés representaba la ley y Elías los profetas, porque estos israelitas tenían estos dos personajes en grande estima en sus corazones. Y al tenerlos en grande estima, cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, Dios viene y le quitó esa forma de pensar de Moisés y Elías, y le dijo Dios a ellos: no, ahora no es Moisés y Elías, ahora es mi Hijo, y a Él es quien ustedes tienen que oír. En otras palabras, hagan lo que Él diga. ¿Por qué? Porque ya se había profetizado de que Jesús le iba a traer una ley a las naciones, y escogió esos discípulos para enseñarles acerca de esas leyes. En Juan 14:15, Jesús les dijo a ellos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten que Él no les dijo: si ustedes me aman, guarden los mandamientos de mi Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el capítulo 14, versículo 23, Jesús les dijo: si guardares, si permaneceréis en mis palabras, si guardaréis mis palabras, permaneceréis en mi amor. Así que por lo tanto, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso está en Juan 14:23. Jesús les dijo, y te lo repito: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Note que Jesús está requiriendo que amen y guarden su palabra, no la del Padre. Y en Juan 15:10, Jesús lo dijo de una manera más clara. Jesús les dijo a ellos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Usted puede entender que Jesús habló ahí de dos clases o tipos de mandamientos. Habló de los del Padre y habló de los de Él. Otra vez te lo voy a leer como dice. Voy a citar. Jesús les dijo: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues por lo tanto, Jesús le está requiriendo a ellos que guarden sus mandamientos. Y usted dirá: ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Pues todo lo que se halla en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, veamos cómo dice acerca de los mandamientos de Jesús. En Mateo capítulo 5, en el versículo 21, Jesús les dice a ellos: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. O sea, eso lo dijo el Padre en la ley, ¿verdad? Y eso está en Éxodo 20:13, no matarás. Y entonces Jesús dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Note que son dos cosas diferentes. El Padre dijo: no matarás. Pero miren lo que Jesús dijo, tres cosas, ¿verdad? Tres cosas dijo Jesús que son mandamientos de Él. En el versículo 27, Jesús les dijo a ellos: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Eso se decía en la ley. Eso está en Éxodo 20:14. Y Jesús dijo en el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recuerden que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues antes era, ¿verdad?, que si usted miraba a una mujer, que cualquiera que se juntara con una mujer cometía adulterio. Pero Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pues son dos cosas diferentes. No son los mismos mandamientos. En el versículo 33 se habla de los juramentos. Jesús les dijo: oíste que fue dicho en lo antiguo: no perjurarás.
si no cumplirás al Señor tu juramento. Y Jesús dice, pero yo os digo, no oréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Son dos cosas diferentes. Allá se podía jurar, en el de Jesús no, y punto. En el versículo 38 decía el Padre, o dijo el Padre a través de Moisés, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba en la ley, que el Padre lo dijo. Pero Jesús dijo en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, etcétera, etcétera. Son mandamientos de Jesús. En el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, Levítico 19, 18, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Eso era lo que se decía en la ley, ¿verdad? Pero Jesús dijo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os ultrajan y a los que aborrecen, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que Jesús dijo es lo que la iglesia tiene que obedecer, porque son mandamientos de Jesús que pertenecen a la ley de Jesús. En Mateo 28, 19 y 20, antes de Jesús ascender a los cielos, comisionó a sus discípulos y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento de Jesús. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar eso. ¿Me sigue? Porque esos son mandamientos de Jesús. En Mateo 26, 26 Jesús estableció el mandamiento de la cena, ¿verdad? Que tenían que comerla cada domingo para conmemorar su obra. Eso no estaba en el Antiguo Testamento, esos son mandamientos de Jesús. Pero por lo tanto, lo que te estoy probando en el día de hoy, 21 de septiembre de 2020, es que la Biblia habla de dos testamentos. Y en esos dos testamentos se mencionan dos pueblos. El pueblo de Israel, a quien el Padre Dios le dio las leyes, y la iglesia, a quien Jesús le dio las leyes. Pues por lo tanto, tú tienes que aprender a hacer ese distintivo para que no adulteres espiritualmente y cojas las dos leyes y las mezcles como han hecho estos líderes corruptos de estos movimientos. Por ejemplo, miren, el liderato Cabeza Adventista dice que todas las leyes fueron abolidas menos los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que ellos te enseñan, que todas fueron abolidas menos los 10 mandamientos. Pero de esas leyes que ellos dicen que fueron abolidas, te escogieron el diezmo, ¿verdad? Porque ellos dicen que tú tienes que diezmar. Si fue abolido el diezmo, ¿por qué te demandan diezmar? Número 2, el sábado. Si el sábado fue abolido por Cristo, que eso está en Colosenses 2, 14 al 16, ¿por qué ellos te lo ordenan que lo guardes? Los alimentos que están en Levítico 11, la ley de abstenerse de comer de ciertos alimentos o carne, etcétera, etcétera, estaba en Levítico 11. ¿Qué hicieron estos corruptos entendimientos líderes adventistas? Te aplicaron también esa ley. Pero por lo tanto no son 10 mandamientos, son 13 mandamientos que le están aplicando. Pero esa verdad yo no te la enseñan. Y lo que yo estoy haciendo a través de YouTube, para que tú entiendas cómo ellos manipulan la escritura, te la tuercen y te hacen ver cosas que parecen verdad, que no son verdad. Por otro lado están los otros movimientos, que ellos dicen que la ley fue abolida, las leyes fueron abolidas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero te cobran el diezmo y te usan los instrumentos musicales para adorar a Dios, al igual que los adventistas, que también te usan los instrumentos musicales para adorar a Dios. Eso fue abolido. Si fueron abolidos, ¿por qué entonces te están aplicando ese mandamiento de también de adorar a Dios con instrumentos? Porque eso pertenecía al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Pero eso ellos no te lo enseñan. Pues estos movimientos también te cobran el diezmo. El 10% de lo que tú generas, estos otros movimientos, aparte de los adventistas, también te cobran el diezmo. Pero no te creen el sábado. O sea que lo que te estoy enseñando es ir concienciando a la vez
que estos líderes corruptos de entendimiento de estos movimientos que estoy mencionando son utilizados por Satanás para manipular y torcer la escritura, y si tú no tienes conocimiento, pues obviamente te van a convencer que es lo que ha ocurrido, y obviamente eso tiene que existir porque eso es apostasía. Pero la iglesia que Cristo fundó tiene su propia ley que se distingue de esos movimientos. La iglesia que Cristo fundó no usa instrumentos para adorar a Dios. La iglesia que Cristo fundó no cobra ni demanda diezmos porque fueron abolidos. La iglesia que Cristo fundó no guarda el sábado porque Cristo lo abolió. Pero yo me rijo por los mandamientos de Cristo, porque Cristo no me mandó a adorarlo con instrumentos, Cristo no me mandó a diezmar, ni Cristo no me mandó a guardar el sábado. Que me lo prueben. Que me lo prueben. Lo que tienen que hacer, estoy equivocado, pues pruébenlo. Yo reto a los líderes cabezas de estos movimientos cabezas que me lo prueben. Porque me puedo equivocar. Pero yo estoy citando la escritura y concienciándote de lo de la moneda por ambos lados para que tú creas y entiendas. Espero me estés entendiendo y Dios te bendiga, ¿verdad? De una manera especial. Pues esa ley de Cristo, claramente ya tú sabes que Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos, que tú tienes que guardar esos mandamientos. En Juan capítulo 17, versículos 19 y 20, Jesús primero oró por sus discípulos y luego cambió la oración. Y dijo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues los discípulos, que fueron 11 y posteriormente, ¿verdad?, escogieron a Pablo porque Judas, pues, murió, que ese, no vamos a hablar de Judas hoy. Pues, por lo tanto, esos apóstoles Jesús los escogió para que la verdad que él iba a traerle a la iglesia fuera revelada a través del Espíritu Santo a ellos y ellos la dejaran escrita en esos 27 libros. Cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, dice en Hechos 2:41 que se convirtieron como 3,000 personas, y dice en el versículo 43 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué significa edificado? Edificado significa que tú tienes que creer en Cristo basado en lo que ellos dejaron escrito, no en las leyes mosaicas porque eso fueron abolidas. Pero estos líderes corruptos te cogen esas dos leyes y lo que le conviene a la antigua te lo aplican y ahí se constituyen adúlteros espirituales. La iglesia del Señor no es un adúltero espiritual, porque la iglesia de Cristo a la que pertenezco tiene la doctrina de Cristo y los apóstoles, y yo me rijo por las leyes de Cristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar lo siguiente acerca de lo que Pablo dijo en Gálatas 6:2. En Gálatas 6:2 Pablo dijo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Noten que Pablo no dijo cumplir así la ley del Padre. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que lo dijo claramente en arroz y habichuela. Pues por lo tanto, eso es lo que le está exigiendo a la iglesia, que cumplan o guarden la ley de Cristo, no la antigua ley que fue para los israelitas y para Cristo y sus discípulos mientras estuvieron durante el ministerio terrenal de Jesús, porque esa ley duró hasta la cruz, porque en la cruz fue que Cristo la abolió. En la cruz fue que Cristo abolió la antigua ley. Y eso está en Colosenses 2:14 al 16 y en Efesios 2:14 y 15. Y en Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Por lo tanto, la iglesia tiene la ley de Cristo, que es por la que tú tienes que regirte y servirle a Dios. En el capítulo 9 de Corintios, la primera carta, no te lo que dice el apóstol Pablo. Te lo leo porque estos líderes corruptos de entendimiento no te lo van a leer. Nota lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18 en adelante. Pablo dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Luego dice: por lo cual, siendo libre de todos, note, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice luego, me he hecho a los judíos como a judíos para ganar a los judíos. Dentro del pueblo de Israel había un sector de israelitas que no era devoto o práctico en la ley mosaica. Y él se hizo como uno de ellos, ¿verdad? Dice, a los que están sujetos a la ley. Esos que estaban sujetos a la ley eran los que eran bien apegados y devotos a la ley, que estaban sujetos a la ley y eran bien acérrimos con ella y la guardaban o trataban de guardarla 100%. Dice, a los que están sujetos a la ley, y luego dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. O sea, estoy fungiendo como ellos, pero yo no estoy sujeto a esa ley como ellos. Dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Por eso es que en Hechos 17 y en Hechos 18:4, él se iba y guardaba el sábado, que yo una vez te di la clase acerca de ellos, y discutía con los judíos los sábados. Y dice en Hechos 16 que tuvo que circuncidar a Timoteo para poder acercarse a sus hermanos nacionales. Pero Pablo dice que todo eso había sido abolido, pero fungió como ellos. O sea, se hizo como si fuera un israelita práctico en la ley. Pero él dijo, yo no estoy sujeto a esa ley. Sigue diciendo, a los que me he hecho a los judíos como a judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, que eran los gentiles, ¿verdad? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y luego dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando él dice bajo la ley de Cristo, es que él estaba sujeto o haciendo todo lo que Jesús le demandaba. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, Pablo dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor Jesús. Note, son mandamientos del Señor. Cuando habló de mandamientos ahí, no tuvo que ver nada con los del Antiguo Testamento, ni con los 10, sino a los mandamientos de Jesús, que en ese momento Jesús le estaba dando. Eso es tan claro en elemental, que un niño de 6 años, usted se lo explica, lo entiende y lo va a aceptar. Pero estos sabiondos, teólogos corruptos de estos movimientos, que no son sinceros con Dios, no te lo van a aceptar. ¿Por qué no te lo van a aceptar? Porque hay intereses detrás de todo esto. Esta gente son unos vividores de esos feligreses engañados que tienen sujetos a ellos, porque viven de los diezmos y hacen mercadería de las cosas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La religión la tienen como un negocio, y eso es profecía, porque en 2 de Pedro 2:1-2 Pedro lo dijo, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, pero no solamente te cobran el diezmo, sino que también te venden un sinnúmero de cosas para lucrarse en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lamentable lo que está pasando en el mundo religioso. Y yo te estoy concienciando por este medio, en este caso por las redes sociales, por YouTube, para que tú entiendas qué está pasando en el pueblo creyente religioso. Y que quede claro, me dirijo mayormente a los líderes de los movimientos, que en estos movimientos hay dos tipos de líderes. Están unos que son engañados sin saberlo, y están otros que saben que están mal, que engañan a adrede. Esos son los falsos maestros corruptos de entendimiento que Pablo dijo que se van a perder. Aquellos que son ignorantes, que desconocen estas verdades, yo espero que Dios tenga misericordia de ellos. Pero aquellos que son corruptos adrede, Dios no va a tener misericordia de ellos. Se condenaron y punto. En Santiago 3:1 claramente Santiago lo dijo. No se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibirán mayor condenación. Y dentro de estos movimientos hay maestros corruptos adrede, o a propósito. Así que quede claro, porque hago un distintivo entre los engañados que no lo saben y aquellos engañadores que lo saben. Ahora, si tú estás engañado y esta verdad que yo te estoy enseñando, tú la entiendes y le sigues a ellos conociendo esta verdad, te vas a perder con ellos.
Porque eso está en Mateo 15, que Jesús dijo que si un ciego guía al otro ciego, ambos van para el mismo hoyo. Vamos también a hablar ahora de lo mismo, que es el tema, obviamente, la ley. En Santiago, capítulo 2, noten lo que dice Santiago acerca de la ley de Cristo. Pero primero te voy a hablar del versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa perfecta ley de la libertad, estos corruptos teólogos adventistas dicen que esa perfecta ley son los 10 mandamientos, y eso es una mentira. Esa perfecta ley de la libertad se refirió a la ley de Cristo, que en el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Note que esa palabra implantada, que fue la que trajo Cristo y los apóstoles, se le llamó la perfecta ley de la libertad. Pero te voy a traer unas pruebas por Santiago mismo. En el mismo capítulo 2 de Santiago, Santiago mencionó o habló de las dos leyes, de la antigua ley y de la ley de Cristo. Mira, en el versículo 8, Santiago dice: aquellos israelitas que estaban dentro del cristianismo, que querían seguir guardando la ley mosaica, Santiago le dice a ellos, o a ese sector: si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu pueblo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley por ofender en un punto se hace culpable de todo, ¿verdad? Santiago le está diciendo a ellos: tú quieres servirle a Dios en aquel entonces basado en la ley mosaica, no hay problema. Pero si fallas en un punto de la ley, que eran 613 leyes, te perdiste. Por lo tanto, si querías ser salvo por guardar la ley, tenía que cumplirla 100%, lo que es imposible hacer, porque el hombre por causa del pecado no puede cumplirla. Que quede claro, ¿verdad? Pero aquí Santiago habló de la ley real conforme a la Escritura. Cuando habló de la Escritura, se habló del libro de la ley, que te dije que en Deuteronomio, capítulo 31, versículos 21 a 26, Santiago dice que Moisés escogió todas esas leyes y las escribió en un libro hasta concluirse, y eso es lo que se conoce como el Pentateuco, o los 5 libros de la ley. Pero Santiago está diciendo: si tú quieres salvarte guardándola, pues hazlo, pero si falla en uno de ellos, te perdiste. Luego dice en el versículo 12, escuchen bien: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nota que te estoy probando que Santiago aquí te mencionó las dos leyes: la ley de la libertad, la de Cristo, y la ley real conforme a la Escritura fue la ley mosaica. Y Santiago dice que los que vivimos bajo la ley de la libertad, la ley de Cristo, pues también seremos juzgados por ella, basado en lo que hicimos mientras le servíamos al Señor. Pues por lo tanto son dos leyes diferentes. La de Cristo es la de la libertad, que se le llamó la perfecta ley, y yo quiero que tú lo entiendas bien. Pero en esa perfecta ley de Cristo, repito, Él no te mandó ni a diezmar, ni a guardar el sábado, ni a adorarlo con instrumentos. Tú tienes que adorarlo y hacer las cosas que Jesús te dijo, en este caso en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3:16, Pablo habló que la adoración es a capela y de corazón, y en Efesios 5:18 te lo repitió: cantando con gracia al Señor con vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Me entiendes? Así, y la ofrenda, que antes era el diezmo, es cada primer día de la semana. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Esos son mandamientos de Jesús. Y en 2 de Corintios 9:7, Pablo dijo que cada cual dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Posteriormente te voy a hablar de más mandamientos de Jesús, pero te estoy más o menos dando unos lados para que tú vayas entendiendo que son dos leyes diferentes, que tú tienes que regirte por la de Cristo. Y en 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 1 al 6,
Notan lo que dice, que los adventistas lo citan mucho para decir que el que no guarda los 10 mandamientos es un mentiroso. Pero vamos a ver a qué fue que se refirió Juan. En el capítulo 2, o a qué mandamiento se refirió Juan. En el capítulo 2, Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted puede notar que aquí Juan mencionó al Padre y al Hijo, entiéndese, al Padre y a Jesucristo, ¿verdad? Otra vez te lo voy a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ese pronombre de Él no se refirió al Padre, se refirió a Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Jesús, si guardamos sus mandamientos. Note, lo conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos, no el Padre, como te hizo ver este liderato corrupto cabeza adventista. Está hablando de los mandamientos de Jesús. Luego dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pues por lo tanto, se revierte el señalamiento. Cuando los adventistas te citan este texto diciendo que el que no guarda los 10 mandamientos es un mentiroso, pues te provee que el mandamiento ahí no se refiere a los 10, se refirió a los de Jesús. Pues por lo tanto, los mentirosos son ellos, porque no están guardando los de Jesús. O sea, que eso se le aplica a ellos. No a mí, que soy cristiano. Yo no soy adventista, que quede claro, yo soy cristiano. Pero por lo tanto, hay una diferencia entre el adventista y el cristiano. El adventista cree en el sábado y el diezmo. Yo no. ¿Por qué? Porque yo me rijo por la ley de Jesús, no por la antigua ley que te mandaba a guardar el sábado y a diezmar. Pues por lo tanto, si eso fue abolido y ellos te manipularon esto, ellos son los mentirosos. Y otros mandamientos que también te demandan diezmar y adorarlo, a adorar a Dios con instrumentos, también son mentirosos. Porque te están utilizando y usando textos que fueron abolidos. Hasta aquí la clase de hoy. Y espero la hayas entendido. Te la expliqué de una manera sencilla, elemental, para que la entiendas. La Biblia, resumiendo, se compone de 2 testamentos. En el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo, como te expliqué, que fue Israel. Con esas leyes, con ese pueblo le hizo un pacto y le dio 613 leyes. Y esas leyes duraron hasta la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, esas leyes quedaron abolidas. Y como te dije, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Esa iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y a esa iglesia el Padre profetizó que Jesús le iba a dar una ley. Pero cuando comienza esa iglesia, es que Jesús cogió a sus discípulos y el Espíritu Santo, que fue el que lo guió a toda la verdad, según Juan 16, 12 y 13, fue el que los instruyó acerca de esa nueva ley. Por eso es que la iglesia, el pueblo de Israel, en sus comienzos se dividió en 2 bandos. Dice en Hechos 14, del 1 al 4, que el pueblo de Israel, un sector de israelitas estaba con los judíos y otro con los apóstoles, porque se fragmentó en 2 bandos. Pues aquellos israelitas que creyeron en Cristo y en su obra, renunciaron a la ley mosaica, y Pablo fue uno de ellos. En Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, Pablo mismo lo dijo, que aquello que era ganancia para él, la ley mosaica, etcétera, 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 la dejó, la estimó como pérdida por causa de Cristo. Y se sometió a las leyes de Cristo. Y eso es lo que tú debes hacer como creyente en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios te dé ese valor para enfrentar a esos líderes que te están engañando, basado en estas verdades que tú estás conociendo a través de mí, por las redes sociales, en esta ocasión, como te dije al comienzo, por YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y el domingo que viene, con la ayuda de Papá Dios, voy a estar nuevamente enseñándote acerca de la Escritura. Posiblemente el domingo o el miércoles. Que Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Nos vemos.